Muy bien amigos, sean ustedes bienvenidos a esta edición especial de Cultura Perú. En esta oportunidad tenemos unas entrevistas muy importantes referidos a un tema que es de vital importancia para el desarrollo de Hilo, de la región, ¿por qué no decirlo?, del país. Nos estamos refiriendo a la ley que salió hace unos días que declara de interés nacional la construcción de un megapuerto para Hilo. Esto ha generado mucha controversia, hay personas que están pues esbozando ya algunas ideas triunfalistas frente a esta ley, esta promulgación de la ley. Hay quienes ya están hablando de una generación de muchos empleos directamente. Yo creo que la cosa tenemos que tocarla con mucha cautela, ser prudentes para no generar además expectativas que tal vez no sean las que corresponden. En ese sentido, queremos consultar a los especialistas, a la gente que conoce del tema, ¿no? Para no caer solamente en opiniones, sino más bien en versiones oficializadas, en versiones de gente especialista, repito. Para ello, hemos convocado el día de hoy a una persona que ha tenido muchos años radicando acá en la provincia de Hilo, ahora ya está, tengo entendido, por Lima, nos explicará un poco más de eso, pero él ha sido jefe de la oficina desconcentrada de la Autoridad Portuaria Nacional. Me estoy refiriendo a don Jorge Gembes. Jorge, bienvenido a Cultura Perú. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos, a tus órdenes. Bien, Jorge, cuéntenos un poco para aquellos amigos que de repente no lo conocen, cuéntenos un poco de su trayectoria, cuál es su especialidad laboral, cuál es la función que ha desarrollado también en Hilo, en la Autoridad Portuaria Nacional. Bueno, básicamente yo soy un oficial de Marina en situación de retiro, que hemos trabajado algunos años en el tema portuario, comenzando por NAPU, la Empresa Nacional de Puertos, posteriormente en la zona de América Central, en algunos puertos en Honduras, en El Salvador y Guatemala, principalmente, después en Costa Rica un poquito, pero básicamente eso. Y posteriormente entro a trabajar a la Autoridad Portuaria Nacional ante la invitación básicamente del directorio para desarrollar las oficinas desconcentradas y darle el peso que se requiere para que sean capaces, entre comillas, de desarrollar o evaluar proyectos de inversión, tanto del Estado como privados. Y eso En ese, hicimos. sí, eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actividad que desarrolló aquí la Autoridad Portuaria Nacional en Hilo? Básicamente, introducir a la Autoridad Portuaria Nacional en el puerto de Hilo para que los operadores portuarios, la gente dedicada al tema portuario, llámese agencias marítimas, agencias de estiva, agencias de aduana, etcétera, supieran qué cosa es lo que hace la Autoridad Portuaria Nacional, cuáles son sus funciones y a qué se dedica, ¿no? Básicamente, nos dedicamos a la parte de supervisión de las leyes y los reglamentos ligados al tema portuario, ¿no? Y especialmente en el aspecto de seguridad portuaria. Y eso es lo que hacíamos, ¿no? Y en algunos momentos evaluamos también, en mi caso tuvimos la suerte de evaluar una, una iniciativa privada que se presentó en Hilo, que pretendía desarrollar pues un gran terminal portuario que al final terminó siendo un cuento chino, ¿no? Pero bueno, se hizo la evaluación, se hizo la opinión. En ese entonces ya había sido nombrado también director de la Autoridad Portuaria Regional, que la fundamos nosotros. Estaba en ese momento el presidente regional, el ingeniero Vizcarra, ¿no? Y se creó la Autoridad Portuaria Regional de Moquegua y comenzamos a funcionar. En realidad, el trabajo que hemos estado, nosotros llegamos a Hilo el 26 de mayo del 2010 y nos retiramos de Hilo lamentablemente por un tema de salud, que fui evacuado de Hilo en emergencia y fui internado en el Hospital Naval, y terminaron amputándome una pierna, ¿no? Por un problema básicamente de circulación y también debido a una infección en mi pie izquierdo que no se logró controlar, ¿no? Y al no controlarla, la decisión de los cirujanos fue amputarme la pierna. Pero bueno,
somos, como me dice mi señora, me dice que somos guerreros sobrevivientes, ¿no? Hemos sobrevivido a mil y un batallas, desde el combate al terrorismo, estar en sitios aislados, estar por ejemplo, en control del tráfico de petróleo entre Marsella y Saramuro, el control del tráfico de drogas también entre Marsella y Saramuro, ¿no? Estuvimos ahí un buen tiempo, casi un año y pico, ¿no? Y bueno, esa ha sido básicamente mi experiencia, ¿no? Y después, de acuerdo a mis calificaciones, digamos, vamos a decir así, una de mis especialidades es justamente el desarrollo de proyectos de inversión, análisis de proyectos de inversión y llevarlos a cabo, ejecutarlos, ¿no? Lo cual lo hemos hecho básicamente en Centroamérica, hemos contribuido en algo con un equipo de trabajo de una transnacional que vamos a decir, me contrató para que apoyara en el tema y lo apoyamos y logramos hacer algunas cositas. En el ámbito portuario y en el ámbito industrial también, porque desarrollamos una planta, toda la inversión y el desarrollo del proyecto de una planta de procesamiento industrial del banano, ¿no? Y se hizo desde el cero hasta ponerla en funcionamiento, que iba a ser originalmente en Guatemala, pero después por esas cosas del destino terminó en El Salvador, ¿no? Este, por un problema de los inversionistas, que eran inversionistas eminentemente privados todos, ¿no? Y las facilidades de los estados, en este caso, primó las facilidades que daba El Salvador para el proyecto, ¿no? Y ese proyecto estaba ligado, obviamente, también a un tema portuario, porque esta es una industria totalmente para exportación, tanto del banano como fruta en sí, como el procesamiento industrial de todo el banano, de toda la planta del banano, ¿no? Pues se procesa todo, o sea, la cabeza, la cáscara, la raíz, Nada se desperdicia. no se desperdicia absolutamente nada, ¿no? Qué buena. Este, pero Muy bueno, bien. y en eso hemos andado hasta esto. Yo salí de Hilo el 24 de junio, me evacuó, Salud me evacuó a Lima, ¿De porque qué mi año? problema, eso fue el 2019. Ay, hace 2 años. Hoy día cumplimos 2 años, Jorge. Hoy día Estamos, 24 de sí, junio. el 10 de septiembre me operaron, o sea, en septiembre cumplo 2 años de operado y todavía sigo sin prótesis. Oh, Pero bueno, bueno, no las agenciamos, ¿no? O sea, como muy dice, te bien. repito, como dice mi señora, dice, tú eres un sobreviviente, a Así ti es, no así te es. afectan nada, ni las balas, ¿no? Las balas. Y Digo, tenemos mucho por batallar todavía, mucho por batallar todavía. toco madera porque uno nunca está libre, ¿no? Así es. Bien, Jorge, tenemos pues esta nueva ley que salió hace poco, hace unos días, salió en la cual el congresista Johan Flores, congresista por el departamento de Moquegua, logró por insistencia sacar esta ley en la cual declaran de interés nacional la construcción de un megapuerto para Hilo, ¿no? En primer Ujú. término, vamos a referirnos al concepto, ¿no? Construcción de un megapuerto para Hilo. Frente a esta idea tenemos de que en toda América, incluyendo del sur, centro y norte, no existe un megapuerto, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, México, Canadá, no sé, Panamá y todo el resto de países, no existe un megapuerto. Sí hay en Europa, tenemos entendido, y también hay en Asia. Pero es posible, ¿cuál sería en todo caso los elementos fundamentales para determinar el concepto de megapuerto? Bueno, básicamente son dos conceptos. El principal de ellos es el volumen de carga, los millones de toneladas que puedas manejar a través del puerto, ¿no? Entonces la carga es lo primordial en la calificación de un puerto, ¿no? O de un terminal, ¿no? Básicamente los megapuertos son multipropósitos, o sea, manejan todo tipo de carga, ¿no? Pero manejan volúmenes. Y dentro de la composición del volumen de carga tienes dos componentes, la carga entrante y la carga saliente, ¿no? La entrante es la importación y la saliente la exportación. Entonces, tienes que tener volúmenes similares. O sea, si yo importo 30 millones de toneladas, yo debo exportar entre 25 y 30 también, ¿no?
¿Por qué? Para hacer que el negocio marítimo, el negocio de transporte sea rentable, ¿no? Si no, no va a caminar. El otro tema que tienes es el puerto en sí, o sea, vamos a decir el terminal portuario o los terminales portuarios, que dada la concepción actual de transporte marítimo requiere grandes calados, encima de 20 y mejor 24 metros de profundidad, para que las naves enormes que están actualmente circulando, especialmente el sudeste asiático hacia América, pudieran ingresar. En el caso peruano, ni el Callao puede recibir estas naves que manejan esos volúmenes de carga, y por una razón, una el calado, y la otra es que no tienes carga saliente suficiente, ¿no? Para compensar esa que viene y tiene descarga y tienes que llenarlo, tienes que compensar la venida de la nave, ¿verdad? Entonces, esos son los principales conceptos. La carga es lo primordial. Si no tenemos carga, no hay forma. No hay forma ni siquiera de construir un terminal cualquiera, un terminal multipropósito, ¿no? Que podría ser el concepto real de lo que requiere hilo. Trabajamos un buen tiempo en el tema de un nuevo terminal portuario para hilo y logramos concatenar con el gobierno boliviano en ese entonces para desarrollar lo que se llegó a llamar el enlace Atlántico-Pacífico a través de un ferrocarril que se llamó Ferrocarril Bioceánico Central. Esto se avanzó bastante, ¿no? Tanto el tema ferroviario como el tema portuario, ¿no? Y la idea era captar la carga, digamos, unir hilo con desaguadero hacia la frontera con Bolivia y de ahí, de Bolivia, con la frontera con Brasil. Sobre todo en la zona de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o sea, donde está la mayor producción de granos, básicamente de soya, ¿no? Y frutales, ¿no? En Rondonia. Sí, y se hizo el esfuerzo. Lamentablemente, durante el gobierno del presidente Vizcarra, se encarpetó el proyecto, ¿no? Se lanzaron cifras espeluznantes como que la inversión de unir hilo con desaguadero costaba como 7.000 millones de dólares, lo cual no es cierto, ¿no? Ahora, el unir hilo con Santos, eso ya es otra cosa. Probablemente los 7.000 millones quedan cortos, ¿no? Pero yo lo que siempre he sostenido es que tenemos que partir por el principio. Y el principio es darle salida hacia el Océano Pacífico a Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. La zona Mato Grosso del Sur, Rondonia, ¿no? Que tienen necesidad. Actualmente lo hacen a través de río y muchas veces a través de carretera también, ¿no? Lo cual es carísimo. Y después llevan a Santos o a algún puerto cercano a Santos para exportar su carga hacia el sudeste asiático. Y se dan pues una vuelta enorme, ¿no? Y eso hacía pues que sea inviable. Inclusive se comparó en algún momento la idea del Bioceánico Central y el puerto en hilo como el nuevo canal de Panamá, porque sería una unión del Atlántico con el Pacífico, Claro. ferroviaria y portuaria, ¿no? Pero esto se quedó ahí, ¿no? Hubo, como digo, una iniciativa privada que resultó ser un cuento chino, pero bueno, se trabajó el tema y se paró. De repente, abruptamente se paró. Yo conversé con el ingeniero Vizcarra, cuando todavía era ministro de Transportes, ¿no? Y aparentemente hubo una decisión de corte político, ¿no? O sea, no era conveniente porque subió en Brasil Bolsonaro, y Bolsonaro, por supuesto, no iba a conversar con Morales, pero ni por casualidad, ¿no? Ya era un tema político, ¿no? Qué pena, Y ¿no? yo estoy sosteniendo otra cosa distinta. Dentro del mismo marco, estoy sosteniendo que lo que se tiene que hacer acá es olvidarnos de los estados y convocar a los privados. ¿Y en qué sentido convocar a los privados? A la gente de Oruro, de La Paz, de Santa Cruz, de Tarija, a la gente de Rondonia, Mato Grosso do Sul, la gente de Uruguay, la gente de Paraguay,
inclusive gente de Argentina, para que vean que es necesaria hacer una bolsa, juntar capitales para uno terminar de desarrollar el proyecto y ejecutar el proyecto. Porque las posibilidades, lo que hemos trabajado nosotros por lo menos es absolutamente rentable siempre y cuando entre Brasil. Porque si no entra Brasil, no es viable económicamente, Por ¿no? el volumen de carga. Por el volumen de carga, ¿no? ¿Cuánto más o menos aportaría Bolivia? ¿Cuál sería el volumen que aportaría Bolivia aproximadamente? Promedio anual 3 millones de toneladas, 3 millones. Ok. que es ¿Cuál? poquísimo, Es es poquísimo, poquísimo. es Yo tengo poquísimo, acá ¿no? un dato que en el año 2020, ya la carga nacional marítima y fluvial incluida, en el año 2020 llegó a 97 millones de toneladas, nivel nacional, Perú. Ajá, ¿Ya? O sea, bordeando los 100 millones de toneladas, ¿no es cierto? Esa correcto. carga, digamos, está a nivel de los, ¿cuántos tenemos? 10, 12 puertos que tenemos en todo el Perú, ¿no es cierto? El Callao, Hilo, Matarani y el resto de puertos. El Matarani, tema es Paita. Paita, ¿no? Ujú. El tema es, hablemos en términos un poco genéricos tal vez, pero sí para que nos sirvan como referencia. ¿Cuál sería un volumen pues apropiado para que pudiéramos hablar de que se mueva esa carga por un megapuerto, en el caso que fuera por hilo? 30 millones de toneladas, ¿no? 30 millones. Más o menos, ¿no? La tercera parte de lo que se mueve a nivel nacional tendría que Sí. moverse por el sur peruano, por hilo Ahora, propiamente. puedes juntar la carga, cuidado, ¿ah? Porque si tú juntas toda la macro sur, incentivas la productividad, distribuyes la productividad y haces que, digamos, la producción agrícola se oriente a la agroexportación, Claro. ¿no? Y comienzas a generar volúmenes interesantes que se van a ir acumulando en el tema para que te contribuya a un volumen de carga manejable. En este caso, por ejemplo, en el caso de Napo Hilo, ¿no? En Napo Hilo no podría manejar pues, 30 millones de toneladas de ninguna manera, no hay forma, ¿no? Y la única manera de justificar esta inversión es unirla al desarrollo de un ferrocarril, hacerla uno solo. Ambas cosas tienen que ir juntas, ¿no? Porque si no van juntas no funciona. No hay carga suficiente, no existe la carga, ¿no? Yo tengo aquí el dato del terminal marítimo de Hilo, justamente en Apu, en el año 2020, que movió 570.000 toneladas, Sí, ¿no? pues Y a nivel de todo hilo, que implica Punta Tablones, el Petroperú, o Consorcio de Terminales, el, el de ácido sulfúrico también de Sauder, en Apu, el patio puerto, ¿no? En Apu, en Apu y el patio puerto de Sauder, el multiboyas de Tramarza y Enersur juntos, todos ellos sumando 3 millones de toneladas, ¿no? En el año 2020. claro. Que Entonces, también es nada, ¿no? es nada, ¿no? Comparado. Nada. O sea, a ver, vamos a tratar porque este programa sale para gente entendida en la materia como para gente que no conoce mucho del tema, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. vamos a tratar de poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es primero? ¿Construcción de un puerto o conseguir carga para que pueda salir por este puerto? La carga, La carga es primero. definitivamente la carga. O sea, Sin la carga, se o tiene que sea, tú puedes demostrar construir, que va a haber un negocio interesante, que el negocio es pues, ganar dinero, ¿verdad? así es, Mientras no haya exactamente. carga que puede entrar y salir, por más que construyas un superpuerto, no vas a tener movimiento y vas a ser un elefante blanco finalmente. Gran elefante blanco, efectivamente, ¿no? Es por eso es la idea de juntar a los interesados privados de todos los países, de Bolivia, de Uruguay, Paraguay, de Argentina, de Brasil, ¿no? Interesados Peruanos, en como mencionaba, ¿no? Y peruanos también, y obviamente, peruanos, ¿no? por supuesto, claro que Uh sí, -huh. ¿no? Y interesarlos en el tema de poder sacar su carga hacia el sudeste asiático por una vía más económica, más rápida, Más rápida y más económica. y más económica, ¿no? Entonces, eso es fácilmente demostrable. Se hizo con la gente de ferrocarriles del MTC y se llegaron a cifras interesantes. Calcula tú de entre 1 millón y 1.200.000 es el costo por kilómetro de desarrollar un ferrocarril, que eso incluye la trocha, incluye la maquinaria, la locomotora, los vagones, etcétera, etcétera. Incluye todo.
entre 1.000.000 y 1.200.000, ¿no? El del Tíbet costó 1.000.000 por kilómetro y últimamente está 1.200.000. O sea, digamos en ese rango. Entonces tú tienes de Hilo a Desaguadero 340 kilómetros. Y para el otro lado tienes 1.700 y pico, si no me equivoco. No, lo tengo acá, pero no me acuerdo si 3.700, creo que es 3.700, ¿no? Y la única forma de hacerlo es convocar a los interesados. ¿Los interesados quiénes son? Los exportadores y los importadores. Right. No los países, las empresas Mm. privadas. Los países, Bolivia, quizá Brasil por ahí podría, ¿no? Pero la mayoría no tienen capacidad económica para desarrollar un macroproyecto de inversión de este tipo, ¿no? Entonces hay que acudir a los privados. Y para eso es parte importante peruana, liderado por Moquegua, ¿no? Para que convoque a toda esta gente. Hemos convocado, han llegado los brasileros a Hilo, han llegado los bolivianos, llegaron una delegación de Uruguay, ¿no? O sea, sí hay interés, ¿no? Pero el privado pues se queda sentado a que el gobierno haga, pues, ¿no? Y los gobiernos no van a hacer, ¿no? Yo ya convencí a mucha gente que en el caso de Hilo, desarrollar el ferrocarril y desarrollar el puerto, el Estado no va a entrar. No tiene capacidad financiera para hacerlo, ni siquiera para poner la garantía, Wow, tampoco, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? A a los hacer la privados. bolsa. Eh, Una bolsa primaria para desarrollar el proyecto, técnicamente hablando, y demostrar su viabilidad económica, su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, ahora último, Chile está probando un ferrocarril, ¿no es cierto? ujú, Que tiene pues grandes dificultades, ¿no? Para comenzar, la pendiente. la pendiente, La sí, sí, sí. baja de la cordillera de los Andes está en Moquegua. O sea, tenemos una ventaja natural, ¿no? O Claro, sea, hay pendiente, sí, por supuesto que hay pendiente, pero claro, mínima. pero es mínima, ¿no? Entonces es más sencillo. En Chile, han hecho ya un par de pruebas, han subido el ferrocarril con 3 locomotoras adelante y 2 atrás, han llegado hasta cierto punto donde han tenido que parar, se ha desconectado y ha subido las locomotoras con 2 vagones, por decir, ¿no? Los dejan, regresan, suben 2 más, Wow. regresan, suben 2 más. O sea, ¿se puede? Sí se puede. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Tiempo, Eso, dinero, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, no es viable, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? Han pretendido hacer una demostración que para suerte nuestra, económicamente no es viable, ¿no? Lo otro, lo nuestro sí sería viable, ¿no? Hasta donde hemos llegado sí es viable, ¿no? Sí es viable juntando las dos inversiones, tanto el ferrocarril como el terminal portuario, ¿no? Y es más, en el proyecto que nosotros comenzamos a desarrollar, incluía no solamente un terminal portuario en Hilo, sino también un terminal portuario en Tacna. Mm, Y curiosamente, Tacna también tiene una resolución que también es declarado de necesidad pública nacional, ¿verdad? ¿No? Claro, al igual que Arequipa, al igual que Ica, al igual que Chimbote, todos quieren pues, un megapuerto, pero no es pues así, no es tan fácil, ¿no? no con documentos Acá, no se hacen las cosas, ¿no? No se no, logran pues los el papel proyectos. aguanta todo, ¿no? El papel Claro. aguanta todo. Pero aquí lo importante es la carga. Sin la carga no hacemos nada, sin la carga no hay nada. Y ojo, estamos hablando de la carga de salida. Ujú. En el caso de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, etcétera, estamos hablando de la carga de salida, que puede ser 30 millones. Y tendríamos que tener pues 30 millones de importación, que se Wow. podría manejar, sí se podría manejar, Ya. sí es viable, ¿no? Porque muchas de las importaciones que hacen los países como Brasil, el mismo Bolivia, algunas las hace por el lado del Pacífico, en el caso de Bolivia, Brasil lo hace por el Atlántico. Mm, Abastece su mercado de electrodomésticos, computadoras, todo lo que importan del sudeste asiático principalmente, ¿no? Y por supuesto de Europa y América también, ¿no? Y esto Es- al potenciar también el puerto de Hilo en lo que estamos planteando, podría a lo mejor minimizar carga que viene hacia otros puertos del país, hacia el Callao, por ejemplo, porque
Se entiende que no vendría pues un buque para el Callao, otro buque para Hilo, ¿no? Vendría uno solo, ¿no? Uno solo, ¿verdad? Claro, o sea, inclusive tienes ya que está vigente la ley de cabotaje, El cabotaje, que correcto. te permite que venga la carga por hilo, por decir, descargue, y a través del cabotaje se llegue carga pues para Arequipa, carga para Ica, carga para el Callao, En carga embarcaciones para más pequeñas, ¿no Chipote. es cierto? Embarcaciones más Exactamente, pequeñas que harían ese traslado de mercadería. exactamente, Don ¿no? Jorge, podríamos hablar en todo caso de que esta ley, que sí considero que es importante porque como que empieza a mover el tema, empieza a poner sobre el tapete, sobre la mesa, sobre las discusiones, pero que no puede quedarse allí, ¿no? ¿Considera usted que sería interesante la conformación de un patronato, un comité, una institución cívico, privada, que empiece a mover este tema? Ahí juegan papel importantísimo en mi concepto, ¿no? En la idea que hemos lanzado a la cancha, las cámaras de comercio. Tanto la Cámara de Comercio, en este caso de Hilo, como la Cámara de Comercio de Tacna, como la Cámara de Comercio de Moquegua, como la Carga de Comercio de Puno, ¿no? Que son los que pueden aglutinar a los privados. Y fíjate, en el caso de los brasileños, especialmente la gente de Rondonia, tienen mucho interés, muchísimo interés, pero no hay quien los agrupe, no hay quien los convoque, no hay quien les haga ver, quien les abra los ojos, ¿no? Que esta es una posibilidad. Y si nos juntamos para que se desarrolle el proyecto, hacer una bolsa para que se desarrolle el proyecto, que yo he sugerido que se le oficie a la Autoridad Portuaria Nacional, para que la Autoridad Portuaria Nacional, que es el ente técnico que está en capacidad de desarrollar los proyectos, en el caso portuario, ¿no? Comience a trabajar en el tema de desarrollo portuario pensando en los volúmenes probables de carga, y a través del Ministerio de Transportes, la división de ferrocarriles, ¿no? Y tienes inversionistas privados que manejan los ferrocarriles, el señor López Aliaga, por ejemplo, en el Cusco. Tienes el ferrocarril andino, el ferrocarril central, que también es privado, ¿no? Entonces, hay gente experta que sí le va a interesar, si los convocan, sí les va a interesar y sí van a querer manejar y aportar para desarrollar la idea. Desarrollar la idea en su concepto teórico y posteriormente en su ejecución, ¿no? Eso es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Otra de las cosas que yo conversaba también en una entrevista que tuvimos en Radio El Puerto es que tenemos que preparar la casa también, ¿no? O sea, no podemos también traer todo un movimiento económico, ¿no? Y de servicios y de personas cuando la casa no está preparada, ¿no? El tema de agua potable, por ejemplo, también es importante, el tema de electricidad, las vías de comunicación. Hablemos, por ejemplo, imaginémonos que por vía férrea o perdón, por vía marítima llega una gran cantidad de carga hacia Hilo. Supongamos ese caso. Una gran cantidad sería pues por un ferrocarril, que también sería lo hipotético que sería interesante que pudiéramos tener, pero también mucha de la carga se iría por tierra, ¿no es cierto? Hacia Tacna, hacia Arequipa, hacia otros lugares, hacia Puno. Ok, nuestras vías. ¿Cómo evalúa usted nuestras vías actualmente? Mira, Hilo tiene buena comunicación hacia Bolivia, hacia Brasil también, con la interoceánica. Pero lo que pasa es que el costo de transportar, digamos, los frutales de Rondonia, ¿no? Que puede ser agroindustria o puede ser fresco, ¿no? Fresco congelado, vamos a decir así, o refrigerado, ¿no? El costo de hacerlo por carretera es tremendamente alto, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un ferrocarril. Le decía yo hace muchos años, le decía cuando estaba el presidente García, le decía que él le faltó poquito para que lo coronaran papa. Si hubieras hecho la interoceánica junto con un ferrocarril, Wow. papa, pero te faltó el ferrocarril, Pecholo. Porque el único modo, el modo más barato de transportar carga es por ferrocarril. Los países desarrollados, ¿qué han hecho? Han desarrollado sus redes ferroviarias a lo largo y ancho de sus países, Europa, Estados Unidos, en Canadá, ¿no? El mismo México. Los dueños de Sauder, ¿quiénes son? Grupo El México. Grupo México, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mayor negocio del Grupo México?
Oiga, los ferrocarriles, no es la minería, es los ferrocarriles. Entonces, sí hay gente que le puede interesar el tema. Alguien tiene que liderar. Si lo queremos manejar políticamente, podría ser pues los gobiernos regionales de Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, en fin, ¿no? Podrían ser ellos. Pero eso es políticamente. ¿Pero qué tendrían que hacer? Convocar a los empresarios, convencerlos de que esto es una posibilidad de negocio interesante, que va a abaratar sus costos, pero que hay que desarrollar el proyecto, ¿no? O sea, hay que hacerlo. O sea, sí se puede, sí se ha hecho. El señor López Aliaga compró la concesión del Estado peruano para los ferrocarriles de Cusco y Sí. Machu Picchu, ¿cierto? Pero los convirtió totalmente. Si tú ves fotos de qué cosa, cómo era, Ah, a claro. cómo es ahora, Uf. y después el hambre y la necesidad pues, son completamente diferentes. ¿Y qué le Eso es costó? lo que logra la inversión privada, ¿verdad? Es lo que logra la inversión privada, ¿no? Yo, Va obviamente, más pues, rápido. claro, y obviamente obtiene las ganancias que corresponden, ¿no? Pero ya cubrimos pues una necesidad y un acceso también hacia el monumento más importante que tiene el Perú, ¿no? Don Jorge, con respecto a lo que sería esta construcción de un puerto en hilo, ya lo hemos dicho, en Apu Perú ya no tiene una capacidad donde crecer, tanto en almacenaje como en amarraderos, ¿no? En ninguno de los, digamos, de los dos casos. El Patio Puerto de Saudia, que es una empresa privada también, tiene su propia carga y como que de alguna manera pues no está a libre disposición, ¿verdad? No. Tenemos entonces la necesidad sí o sí de construir un nuevo terminal portuario para ello. Sí, pero nuevamente, Milton, entramos al tema de la carga, ¿no? O sea, tenemos que tener la carga que justifique, una inversión de un puerto moderno, Uh -huh. ¿no? Un puerto que tenga 4, 5, 7 terminales, ¿no? Que puedan manejar todo tipo de carga suelta, carga contenerizada, carga de minerales, carga líquida, que puedan manejar toda la orquesta de cargas que se mueven, ¿no? Estás hablando pues de 3.000, 3.500 millones de dólares fácilmente, ¿no? Entonces, alguien que meta una inversión de esa magnitud, no teniendo carga ni de salida ni de llegada, no lo va a hacer, pues, ¿no? Porque nadie mete plata para perder, ¿no? ¿No? Ni siquiera para la lavandería, ni para eso, no les interesa. Mira, ¿tú te imaginas que este proyecto dé a luz, se haga un ferrocarril y se haga un nuevo puerto en Hilo, un nuevo terminal portuario en Hilo y otro en Tacna, por ejemplo? El desarrollo socioeconómico que se va hacia la macroregión sur es impresionante, Claro que porque es sí, realmente impresionante. O claro que sea, sí. le facilitas no solamente los movimientos de carga boliviana, brasilera, de Uruguay, Paraguay, de Argentina, no, la nuestra también, Lógico. porque alrededor de ese ferrocarril va a crecer muchas cosas, entre ellas el agro, ¿no? Y la agroexportación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en mente. Para los Yo, estados, es decirle, acá hay macro desarrollo socioeconómico. yo le quiero compartir una experiencia personal. Yo he trabajado, yo soy despachador de agencia de aduanas, ¿ya? Entonces he estado alrededor de 5 o 6 años trabajando no en una, en 3 agencias en total. Y en ese entonces en el cual se abrió la importación de vehículos usados, te recordará el tiempo de Fujimori, si no lo recuerdo, entonces se Ajá. generó, llegaban pues por hilo Claro, claro que sí. ¿no? Ujú. Vehículos japoneses. Los Y timón campeón. así es, ¿no? Para que se vayan a Ceticos, ya sea Ceticos Hilo, Ceticos Tacna o Ceticos Matarán, inclusive, ¿no? Entonces, solamente en esa época, en ese contexto, llegaron a Hilo, pues, a instalarse alrededor de 20 agencias de aduanas en Hilo. Solamente en ese contexto, Claro, ¿no? porque O sea, había movimiento. Había claro, había un movimiento. movimiento y todas las agencias tenían movimiento económico, por si no estarían allí, ¿no? Se va esa ley, ¿no? Cae la ley porque ya pasó su tiempo, ¿no? Y han quedado, pues, si no me equivoco, algo de 4 o 5 agencias de aduanas nada más, aquí en Hilos, ¿no? Entonces, allí nomás ya se puede evidenciar lo que usted menciona, ¿no? El hecho de que mayor carga, obviamente, genera un mayor movimiento económico en diferentes sectores, ¿no? Ya solamente estoy mencionando agencias de aduanas, pero hablamos, pues, de Hotelería, hoteles, restaurantes, restaurantes, transporte, o sea, diversión, en fin, ¿no? alojamiento, vivienda. Así O es, sea, así es. es una cadena
Es muy un tren grande, que ¿no? jala coches, ¿no? Va a jalar Así los es, coches, así es. ¿no? Eso es, o Ya. sea, mira, los empleados privados, los de Rondonia, la gente de Santa Cruz también y la de Oruro, ¿no? Están convencidos del tema. Ujú. Solo falta aglutinarlos, solo falta juntarlos, sentarlos en una macromesa y decir, señores, a ver, desarrollar este proyecto de ferrocarril más o menos cuesta, vamos a las cifras al aire, $1 millón. Y ejecutarlo, el ferrocarril hasta Desaguadero nos va a costar, vamos a decir, pues ya 4 millones, 4.000 millones, ¿no? Y de ahí para unir hacia Rondón y toda la parte de Brasil, productora de Brasil y la productora de Uruguay, Paraguay y de Argentina, 2.500, 3.000 millones más, ¿no? Entonces hay que separar las cosas y hay que decir, ok, a Perú le corresponde hacer el tramo Hilo Desaguadero, La frontera. así es, ¿no? Y ahí hay un pequeño, pequeño tramo que va hacia Brasil a través de Puerto Suárez en Bolivia. O sea, Mm, Bolivia se encargaría de desarrollar la unión ya. de Puerto Suárez con Desaguadero Joder, claro. para que haya el cruce, ¿no? Que la gente de Brasil pueda sacar su carga a través de Puerto Suárez y llegar al Pacífico a través de Desaguadero y de Puerto de Hilo. Entonces, son cosas que en apariencia son, vamos a decir, macroinversiones, pero que lo que tenemos que demostrar que son los resultados. En cuánto va a beneficiar a los productores de soya, de frutos, de minerales, de gas, ahora de litio, etc., etc., ¿no? En lograr tener esta conexión con el Pacífico, con el puerto de Hilo. Y ahí, te digo, con la gente de Oruro que hemos conversado, con la gente de Santa Cruz que hemos conversado, con la gente de Rondonia, con la gente y Mato Grosso del Sur, ¿no? Hay una inquietud muy elevada. La gente de Rondonia pierde cosechas completas porque no tiene cómo sacar su producción, ¿sí? Solamente venta local. Entonces, las pocas veces que ha podido sacarlas por río, el costo ha sido elevadísimo, ¿no? Entonces, Mejor, sí hay, hay interés entonces, ¿no? Hay hay interés, interés. hay Sí, sí. posibilidades de que se pueda cerrar un negocio interesante por ahí. Don Jorge, una pregunta con respecto a la Autoridad Portuaria Nacional, orgánicamente, ¿a qué estamento depende? ¿De qué ministerio tal vez? Transportes. Ministerio de Transporte. Le pregunto esto por lo siguiente, yo tengo entendido, ayúdeme si no me equivoco en esto, de que se hizo a nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones un estudio para ver una posible ubicación en Hilo de un nuevo terminal portuario. ¿Sabe usted algo de esto? Sí, correcto. Es correcto. O sea, es más, el privado que vino y contó un cuento chino que iba a desarrollar el proyecto, utilizó parte de esa información, que básicamente el lugar ideal para Hilo es donde está el cuartel. Catacata, Así es. lado de Es, nuestra Reserva Nacional Punta de Coles. es más, la orientación de los muelles, que la hice yo, ¿no? Es hacia noroeste. O No, sea, si acá está el terminal, yo no lo hago así, sino lo hago así. ya, ¿Por qué? Porque aquí tengo la reserva y el área de protección de la reserva, que hay una sobreprotección. Ya, claro, para no afectar, ¿no? afectar, me voy para el otro lado, ¿no? Pero Entonces, sí me beneficiaría a través de la Punta de Coles por el tema del oleaje, ¿no es cierto? de protección, exactamente, ¿no? O sea, es una zona ideal. Falta hacer algunos estudios de batimetría, de corrientes, de movimientos, de vientos. Sí, es parte del estudio, hay que hacerlo. Eso no lo hemos hecho, simplemente hemos hecho lo básico, ¿no? ¿Hay profundidad? Sí, hay profundidad. ¿Hay viento? Sí, sí hay viento, ¿no? Pero tenemos que hacer Ahí el falta estudio. medirlos, claro. Claro, dentro del proyecto tiene que haber el estudio. Y yo sigo insistiendo que a quién se le debe pedir esto, a la Autoridad Portuaria Nacional. Yo estoy seguro que el comandante Edgar Patiño, que es el actual presidente, ¿no? Gustosamente los va a escuchar y va a contribuir, porque es un hombre de mucho empuje, de mucha fuerza, ¿no?
O sea, estaríamos diciendo que ese estudio previo, no hablo de ejecución, ¿no? Ejecución es otro tema. Hablemos del estudio primero. ¿El estudio sí correspondería al Estado el poder solventar ese estudio? ¿Cree que estarían las posibilidades? En esta situación dudo, en la situación actual, ¿no? Producto de Ah, la pandemia y el claro. desgaste económico, la falta de trabajo, etcétera, ¿no? Pero puede ser una APP, asociación público-privada. Mm, Entonces, lo que cueste el estudio, este conglomerado de inversionistas privados, ah, avanzan el estudio. mm, mm. ¿Cuánto va a costar? $300.000. Acá están. Hazlo, ¿no? O sea, yo estoy sobre la gente que trabaja en la Autoridad Portuaria Nacional, gente muy profesional, gente muy capacitada. Lo que pasa es que no ha ejecutado, no ha hecho nunca, aparte de hacer el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, ¿no? Que también es un tema de planeamiento y de desarrollo, ¿no? No ha ido puntualmente a hacer un desarrollo portuario, ¿no? Entonces ahí podríamos invitar a la Autoridad Portuaria Nacional a través del comandante Patiño, ¿no? Que es el actual presidente, y la gente de la Dirección de Planeamiento, que son los especialistas en el tema, ¿no? Es más, Uh, mm, trabajan fuera en desarrollo de proyectos, acá no, o sea, hay que amalgamar las cosas, no hay que claro, suavizarlas. claro. Un último tema técnico. ¿Qué profundidad, qué calado podemos llegar aquí en Hilo actualmente? Si nos pudiera hablar de otros calados a nivel nacional, si es que usted tiene los datos. Ya, en hilo puedes llegar hasta encima de los 24 metros de calado. ¿Se Por puede ejemplo, llegar a eso? en la zona de Wow, Catacata tienes, el promedio es 20, wow, qué tiene puntos interesante. de 24 metros. O sea, podría Ya. entrar, pues, recontra Post Panamá, podría Uf, entrar ahí sin ningún claro. problema, ¿no? Actualmente en APU, ¿con cuánto estamos? En APU, Patio 12, Puerto. 12, Patio Puerto 11. Ya. ¿Qué más Ahora, tenemos? en Apu, Paita, en Apu, Paita tiene 20, 20. Wow. Ya. en un terminal. En un En los terminal. otros tiene 12. En los otros tiene 12. Ya. ¿Y Callao? Callao tiene 12, 13, llega hasta 14, ¿no? Mm. Creo que había un proyecto también bastante grande para lograr un mayor calado en el Callao, ¿no? Creo que había un proyecto al Sí, ya respecto. ya se hizo parcialmente eso, ya se hizo en la administración del almirante Boyle, ya se hizo eso, se dragó el canal de entrada Ujú. para permitir mayor calado para que ingresen las naves, ¿no? Al dragar el canal de entrada, también estás dragando los muelles Claro, en claro. paralelo, estás succionando, no estás sacando digamos, la masa que está impidiendo que el calado llegue. Actualmente el calado tiene 14, Mm, en promedio tiene 14, ¿no? ok. De tal manera que ese calado que se podría llegar en hilo sería bastante interesante finalmente, ¿no? Este, Acuérdate que la zona sur, mm, el talud es una cosa así, y ahí abruptamente cae. O sea, wow. a 80, 100 metros, 150 metros, ya cae y se va a 40 metros, 50 metros. O sea, tienes para ir a donde quieras. El tema es que la construcción de un terminal, de un muelle, para esas características también cuesta más, Es mucho. ¿no? Cosa, por Porque vas a ejemplo, tener yo, que hacer zapatas flotadoras, pues, enormes, ¿no? claro, cosa que yo he revisado un artículo por ahí que Argentina, por ejemplo, tiene muchas dificultades en esos temas, ¿no? Allá Sí, el fondo marino es muy poco realmente, ¿no? Y por eso sí. tienen unas dificultades al respecto. Pero Toda la bueno, zona sur nuestra tiene esa ventaja. ujú. Arequipa, Moquegua, Tacna, puedes ir a calados encima de los 20 metros sin ningún problema. Don Jorge, lo último, no podemos abstraernos de la realidad actual en la que vivimos, ¿no? Vivimos en un momento coyuntural, político, electoral, un poco complicado, ¿no? Sin irnos de manera partidaria ni nada por el estilo, pero me gustaría una opinión suya con respecto a un enfoque, ojo, a un enfoque del exterior. ¿Cómo nos ve el mundo actualmente, la comunidad internacional, a el Perú en este momento electoral que estamos viviendo? Un desastre, así de simple, un desastre. O sea, hemos perdido la institucionalidad en el país. Las instituciones
existen de nombre y nada más. ¿Cómo puedes imaginarte que en este momento, por ejemplo, el Jurado Nacional Electoral no puede dirimir nada porque no tiene quórum? La Fiscalía de la Nación no puede nombrar al reemplazo, habiendo designado a 2 fiscales supremos que son los alternos, en el caso de Arce, ¿no? No puede nombrar, ¿por qué? Porque también tampoco tiene quórum. El Colegio de Abogados del Perú no puede nombrar a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones porque no tiene directiva, porque hace 2 años que no tiene directiva, porque ganó Villestein la primera vez, lo objetaron, acción de amparo, la anularon, vuelve a ganar Villestein, la vuelven a anular, otra vez, no tiene directiva. Entonces, las instituciones están de nombre, pero no nos hemos preocupado de fortalecer a las instituciones. Independientemente si tiene sesgo político o no tiene sesgo político, no me meto en política. No me meto, no me interesa. A pesar de que voy a crear el movimiento revolucionario democrático del Perú, pero es otra cosa. Wow. Para unir pues, la derecha con la izquierda y el centro, ya Eso, juntarnos ¿no? todos, una melcocha ahí. Diera La la situación es impresión, grave. diera la impresión que se han encargado de minar más bien la institucionalidad en el país, ¿no? Diera la impresión eso, ¿no? De que Yo más tengo bien evitando de que se desarrolle una institución por acá, bueno, pongo o saco a alguien que bloquee ese proceso, en otro lado igual, ¿no? Muevo una exactamente. pieza, se bloquea, muevo, wow, en lugar de favorecer, de contribuir ¿Cómo a te la... imaginas que 6 miembros del Tribunal Constitucional tienen mandato vencido hace 2 años? Entonces yo Wow. preguntaría, ¿qué han hecho 2 años el Congreso? Uh -huh. ¿A qué se ha dedicado? Si esos mandatos tienen fecha fija, vencen. Ah, Y cuando vencen, terminó, pues ya lo que puedan decidir ya no ya tiene no, validez. ya no tienen. O sea, jurídicamente ya no tiene validez, sin embargo sigue funcionando. Igualitos en el Poder Judicial, igualitos en el Jurado Nacional Electoral, igualitos en las instituciones donde... Una de las instituciones que yo rescato, es la Autoridad Portuaria Nacional. ¿Sabes por qué? Porque hemos mantenido una línea Uh -huh. desde su inicio. Se ha mantenido una mística, se ha mantenido una institucionalidad. A pesar de que yo he discrepado con Edgar muchísimas veces, ¿no? Pero lo considero mi amigo y también me considero su amigo. Y yo sí le digo, él ha seguido la línea y no se ha apartado de la línea. Y sigue ahí. Es más, sigue siendo presidente habiendo vencido su mandato. Porque Transportes, o sea, el Estado peruano no ha nombrado su reemplazo, pero sí sacó una resolución que mientras no hubiera reemplazo, él seguía de presidente, para mantener la continuidad, la institucionalidad. Claro, Porque ya es formal finalmente, su estancia sigue siendo formal todavía. es formal, pues, porque no le han Claro, nombrado reemplazo, ¿no? claro. Y lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Es un hombre de mucho empuje. Uh -huh. Es un hombre que a veces es un poco tosco, pero es de mucho empuje, ¿no? Entonces, a él hay que acudir, Uh ¿no? Cuando -huh. estuvimos en la Autoridad Portuaria Regional, con él logramos que se le asignaran fondos a la Autoridad Portuaria Regional de Moquegua. Uh Y -huh. fue a la única Autoridad Portuaria Nacional Regional, perdón, Autoridad Portuaria Regional que la Autoridad Portuaria Nacional le asignó fondos. Durante 2 años seguidos le asignó fondos, ¿no? Habrá que ver ¿Por también qué? cuál fue el resultado de esos fondos, ¿no? Pero bueno, Bueno, después ya entró el tema político, y es más, está cerrada. está cerrada. No funciona. Tiene directorio, porque tiene directorio, pero es Ya, como si no tuviera directorio, porque no claro. funciona. Es que los Sí. conceptos están equivocados. Uh -huh. El concepto está equivocado. La autoridad portuaria regional debe existir, tiene que existir y tiene que involucrarse en el tema portuario. Tiene que tener pues, gente capacitada que pueda manejar el tema portuario. No es sencillo manejar el tema portuario. No es sacar un dispositivo legal y ya está, ya se hizo. Así no funciona, pues, ¿no? Hay toda una temática atrás del manejo portuario. Desde el administrador portuario, los agentes marítimos, los agentes de aduana, la aduana, etc., etc. Hay toda una línea de instituciones que entran a jugar en el tema. ¿Y quién es el mediador? ¿Quién es el aglutinador? La Autoridad Portuaria Nacional. Right. Y ese es su trabajo.
Qué interesante conocer todo esto. Yo creo que nuestros televidentes también se están quedando bastante satisfechos con toda la información que nos brinda, pero este es un tema que tiene para más, ¿no? Y de verdad que yo, como isleño que soy, me comprometo a poder seguir moviendo este tema, ¿no? Seguir moviendo como usted, con especialistas, con gente que conoce de verdad, y no con gente que por ahí se llena la boca hablando de muchas cosas sin tener No, una base, un fundamento, tiene ¿no? gente que hace algunos esfuerzos, como Liendo, por ejemplo, que es un buen funcionario público, hizo muy buen trabajo en la autoridad portuaria regional, la verdad. Discrepamos con algunos de los conceptos, acaba de sacar un artículo sobre el desarrollo portuario, ¿no? Que discrepamos con algunos conceptos, Ya. pero es bueno discrepar, pues es Ujú, bueno discrepar, porque claro. justamente en el diálogo y en la contraposición de ideas sale pues la tercera verdad, la tuya, la mía y la real, ¿no? Entonces, de eso se trata. Todas las opiniones son válidas, ¿sabes? Y acá no hay tinte político, no, acá es técnico, ¿no? Técnico propiamente. Técnicamente tenemos que decir a la población que no se entusiasme con una resolución del Congreso declarándolo de interés nacional. De interés nacional es todo. De interés nacional también es la carretera, de interés nacional también el desarrollo del área de salud, de los hospitales, todo también es interés nacional. Todo es interés nacional. ¿Dónde entramos? La civilidad, ¿dónde entra? Justamente empujar este tipo de cosas, este tipo de proyectos, ¿no? Y, repito, aglutinar a los interesados, las agencias marítimas, las agencias de aduanas, los transportistas, los importadores, los exportadores, las líneas marítimas. Con mucha ¿Y razón. quién está desarrollando el proyecto de Chancay? Comenzó la minera Volcan, ¿no es cierto? Volcan, ¿no? Ya. Sí, pero ¿quién es el aportante que de capital? La mayor naviera del mundo, Cosmos, Costco. Ujú. Costco es la empresa naviera más grande del mundo. ¿Y quién está metiendo los 3.500 millones de dólares? Costco. ¿Y por qué le interesa? Porque primero va a tener terminales donde sus naves pueden venir. Entonces, ¿y quién va a movilizar la carga de China, de Indonesia, de toda la zona del sudeste asiático? Costco. ¿Y hacia dónde la va a llevar? Hacia el Pacífico, hacia el lado de Sudamérica y también de Norteamérica. Entonces, sí le interesa. Claro, por supuesto que le interesa. Entonces, ya tienes ahí una naviera que tiene interés en desarrollar un tema portuario. ¿Cuántas empresas chinas hay en este momento en el mercado peruano? Metidas en pesca, en minería, Día. en transporte marítimo, en transporte terrestre, están metidos en el mercado y con fuerza. El líder de todo esta es Shogun, ¿no? Pero Shogun ya es un negocio específico, pero ahora está derivando a marítimo y a transporte terrestre. Y está pensando en un ferrocarril para movilizar más rápido su hierro y procesarlo en la planta, Claro. ¿no? Claro. Entonces, sí hay interés. Lo que hay que hacer es motivar ese interés. Ahí es donde entra la comunidad. La comunidad tiene que ver cómo amalgamar estas ideas y hacerlas una mezcla y sacar una buena idea y ponerla a consideración de los que van a poner el capital. Ahí entran, te repito, las navieras. Ahí entra el Grupo México, que es especialista en trenes. Y no solamente el Grupo México, hay otros más que también están interesados, ¿no? China ha hecho el ferrocarril más alto del mundo, que se lo quitó a Loroya, ¿no? En el Tíbet. $1.000.000 por kilómetro. ¿Tú crees que China no tiene interés en desarrollar este proyecto? Por supuesto que sí. Claro que sí, porque se le abre más posibilidades de mercado exportador hacia Sudamérica, la parte sur de Sudamérica. Por supuesto que tiene interés. Hay que tocarle la puerta Ujú. y hay que sentarse a conversar. Sí es viable, Milton, sí es factible, sí se puede hacer. Solo falta voluntad y trabajo, Trabajo. nada más. Jorge Gembes, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, por compartir todo el trabajo que usted ha desarrollado y creo que esto tiene para más, ¿no? Vamos a volver a reunirnos en otra oportunidad. Creo que, como le dije, este tema
tiene para mucho rato todavía. Así que lo convocaremos para otra entrevista posterior y, ¿por qué no?, para armar comités técnicos que puedan coadyuvar a que sea realidad este sueño que tiene Hilo, que tiene el país finalmente, ¿no? Así que nuevamente, muchísimas gracias. Sus últimas palabras para Hilo, que lo escucha en este momento. Gracias, yo soy hileño asimilado. Yo soy asimilado. Sí, la verdad es que hay mucha gente que ha trabajado estos temas, tanto el ferrocarril como el terminal portuario, ¿no? Y que sí entienden cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, lo último que he hecho es esto que te digo, es de convocar a todos los privados que tengan interés en el tema, o que los vaya a beneficiar el tema posteriormente como un ferrocarril y un nuevo terminal portuario. Y sí hay gente interesada, hay bastante gente interesada. Es cuestión, alguien tiene que liderar, alguien tiene que agarrar la batuta, agarrar el toro por las astas y decir, a ver, señores, vengan para acá, siéntense acá, vamos a sentarnos todos, ¿no? Y va a venir la gente de Brasil, la gente de Bolivia, la gente de Uruguay, la gente de Paraguay, no tengas duda, porque ya han venido. Sin Correcto. embargo, no ha habido eco, no ha habido contraparte, ¿no? La contraparte fue el Estado. Y el Estado lo metió debajo del cajón y murió. Pero no murió. El trabajo está ahí. Ahí está. Hay que retomarlo y repotenciarlo, pero bajo el espíritu privado. Esa es la forma, Milton. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una próxima oportunidad. A Permiso. ti, Milton, muchas gracias. Amigos, nosotros continuamos con nuestra próxima entrevista. Esto es Cultura Perú. Las posibilidades que tiene Hilo de un megapuerto. Hoy tenemos también, a continuación, una entrevista también súper interesante con un conocedor en el tema también. Él ha trabajado aquí por muchos años en la provincia de Hilo. Yo lo conocí directamente en Practimar y luego como miembro también de Ceticos Hilo. Pero vamos a esperar que él se presente directamente. Recibamos entonces a don Clemente Orejuela Bolívar. Don Clemente, bienvenido a Cultura Perú. Gracias, Miguel, por la invitación de estar en tu programa Cultura Perú. Soy el comandante en retiro Clemente Orejuela Bolívar. Trabajé 26 años en la Marina de Guerra del Perú, 5 años en SAF del Perú, en lo que es operaciones puerto. Y en esos 5 años aprendí mucho de comercio exterior. No, usted debe de recordar a don Hugo Busonech, Claro que sí. un experto en todo lo que era tema portuario y tema marítimo, y sobre todo el comercio exterior, porque Sable pues importaba y exportaba en esa época más de 300.000 toneladas de cobre, y todo el papeleo se hacía con todas las entidades del Estado, y del puerto salía directamente la nave hacia Europa, hacia Asia, hacia Australia, hacia Estados Unidos. O sea, era una conexión increíble, ¿no? Una vía marítima directa desde Hilo hacia los otros continentes. Después de eso, puse mi propia estrella, me retiré de Saudi a mi voluntad y constituí Practimar Hilo, que era una empresa de practicaje y de peritaje navales. A mí me encanta maniobrar, y qué mejor que aportar mi experiencia profesional en el manejo de buques. Tuvimos hasta 4 prácticos que trabajaban con nosotros y trabajamos cerca de 21 años. En ese lapso también tuve la oportunidad de integrar, primero fui gerente general de lo que era la Sofri Hilo, después se convirtió en Ceticos Hilo, y ahora creo que son zonas especiales de desarrollo. Siempre estamos acostumbrados a cambiarle de nombre a un nuevo proyecto, creyendo que con eso va a renacer el proyecto. En fin, a la final estuve como presidente del directorio de lo que era Ceticos Hilo. Logramos en esa época, cuando se dio la ley para el cambio de timón, en una forma de lograr hacer trabajar a la infraestructura que tenía Sofrilo por muchos años que estuvo inactivo. Y lógicamente la parte administrativa del gobierno siempre tiene
muchas aristas que trabajar, ¿no? No te permite obrar con la libertad con la que te desenvuelves en el sector privado, lamentablemente. Pero en fin, después como práctico me ha permitido observarlo muy directamente desde el punto de vista operacional, o sea, cómo entrar en una nave a un amarradero de boyas, a un amarradero mixto, ya sea de Saude o sea de Sur en esa época, y conocer las condiciones fundamentales del puerto de Hilo. Don Clemente, Esa sería mi poca experiencia que podría decir. ya quisiéramos saber un poquito siquiera de ella. Don Clemente, yo me permito comentarle de usted y a todos los que nos escuchan y siguen por las redes sociales, mi experiencia que tuve yo al trabajar en una empresa china que se instaló en Setico Silo, que se llamó Huayuan Industries, una empresa china que procesaba el polipropileno, sacaban pues sacos de para la polipropileno. bolsa, los sacos, Así es. para la pesca. Para la pesca, La correcto. línea de pescado, la línea de pescado. Fue bastante anecdótico porque se proyectó como algo interesante, ¿no? Tremenda inversión que traían ellos, ¿no? Tecnología y todo. Sin embargo, creo que no duró más allá de 6 meses, me parece, ¿no? Debido precisamente a lo que usted menciona, ¿no? Falta de claridad en la normativa, ¿no? En algún momento se dijo, por ejemplo, que los locales iban a ser dados en cesión en uso, ¿no? Después cambió las normas, que no te iban a pagar IGB, por ejemplo, ¿no? Y después les fueron cobrando el IGB, en fin, ¿no? Muchas cosas que no se pudieron concretar penosamente, ¿no? Y las empresas tuvieron que retirarse, ¿no? La experiencia que te comento por ahí. Es cierto, y haciendo un paréntesis en eso, yo reafirmo lo que tú dices, porque nosotros mismos encontramos poca cooperación en los ministerios. O sea, tuvimos que pelear fuerte, por ejemplo, con la SUNAT, por lo que tú hablas del IGB, porque ellos tienen su ley del IGB que sacan todos los años. Y en su ley que habían sacado no contemplaba nada relacionado con la zona franca. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? Si sacan una ley a nivel gubernamental de la que participan todos los ministerios, pues todos los ministerios tienen que adecuarse a esa nueva ley. No esperar que el afectado, que es el cliente, después que le han prometido una cosa, le salgan con otra. Así es. Y nosotros, por lo menos por mi parte, yo los imbuía a todos los que trabajábamos en la software Iglo, de que teníamos que ayudar al cliente. Si se le había prometido algo, teníamos que ayudarlo para que se cumpla en ese aspecto. Pero cuando nos tocó la parte del Ministerio de Economía, con eso no pudimos. Por más que peleamos, ellos se mantenían en sus 13 y no querían saber, aparentemente, apoyar en nada lo que era la zona franca. Don Clemente, no puedo dejar pasar esta oportunidad de tenerlo en esta entrevista para antes preguntarle un poco del tema del practicaje. La verdad que yo lo he visto, básicamente, tengo un conocimiento básico, pero creo que para todos aquellos seguidores de Cultura Perú les puede interesar el tema, ¿no? ¿Qué es el practicaje propiamente? ¿Cuál es la función propia que realiza esta función, esta labor? Mira, todo esto está normado por la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. Pero esto es a nivel de convenios internacionales que ha sido firmado por el gobierno del Perú con la Organización Marítima Internacional. Entonces, ellos exigen de que en cada puerto exista un profesional de que se encargue del manejo de las naves que arriban a ese puerto. En otras palabras, cada puerto tiene sus propios prácticos. El Callao, Paita, Chimbote, Matarani, etcétera, tienen sus propios prácticos. Ellos son los únicos autorizados para poder subir a bordo de las naves, maniobrarlas y amarrarlas al muelle. Y viceversa, una vez que terminan su operación de descarga, sacarlas del muelle y llevarlas a bahía ya a ruta segura de navegación. Lógicamente, el práctico va a conocer cuáles son las condiciones climatológicas, oceanográficas de su puerto. O sea, yo conozco en qué dirección va la corriente, con qué intensidad va la corriente, cuál va a ser la máxima marea que va a tener ese puerto y a qué hora. Si la variación de marea va a ser muy alta, cosa que no sucede lógicamente en Hilo, con la justa varía por medio metro, es lo máximo. La intensidad de la corriente con la justa es 0.5, ¿no? Lo máximo.
O sea, son condiciones ideales. La velocidad del viento, de qué dirección predomina, en qué épocas. La braveza del mar, igual modo, ¿no? En qué época se presenta, etcétera. Todo eso te hace a ti como un experto después de haber cumplido con ciertos requisitos de la Dirección General de Capitanías. El primer requisito que te pide es ser capitán de travesía. Y tú tienes que si eres de la Marina de Guerra del Perú, tienes que dar un examen y la DICAPI te entrega un certificado dándote el título de capitán de travesía, ¿no? Y los capitanes de travesía tienen su propia escuela, los oficiales de Marina Mercante. Ellos, después de elaborar en los buques, etcétera, terminan como capitanes de travesía. Ese es su grado máximo. Entonces, para ser práctico se requiere tener el título de capitán de travesía. Y después hacer prácticas en el puerto donde va a ejercer su practicaje. Es un periodo más o menos que demanda un año de entrenamiento. Después haces un examen que te lo toma el capitán de puerto de esa localidad, con uno de los prácticos titulares previamente. Si apruebas ese examen, te dan la certificación para que tú puedas maniobrar en ese puerto. Entonces, resumiendo, el profesional práctico es un experto que conoce las características geográficas, o sea, geográficas de un determinado puerto. Y lógicamente sabe todas las reglas de maniobras, tanto nacionales como internacionales, para maniobrar una nave desde el fondeadero hasta el muelle. En otro sentido, el capitán de la nave conoce perfectamente su nave, sabe sus características, sus limitaciones, sus capacidades, etcétera, y va a diferentes puertos donde no puede conocer todas las características de esos puertos, pero sí tiene al práctico que le va a servir como asesor. O sea, cuando uno sube a bordo, intercambia la información técnica. Yo le doy o le digo lo que pienso hacer, cómo voy a hacer las maniobras, cuáles son los riesgos, cuáles son los cuidados que se debe tener, etcétera. Y el capitán me informa a mí con todo, con plantillas, con planillas, cómo están todos sus sistemas trabajando, que es lo que me interesa a mí, sobre todo su sistema de control, de manejo del buque, sus máquinas, etcétera, ¿no? Claro. Hacemos ese intercambio de información. Y normalmente el práctico es quien hace la maniobra y el capitán está observando. Si el capitán considera que en algún momento su buque no está siendo adecuadamente manejado, él puede intervenir. Y puede parar una maniobra y salir y entrar nuevamente. O sea, tiene esa facultad. Así como Capitanía también le dice de que el capitán en ningún momento pierde su mando y que el práctico es un asesor para la maniobra que está realizando. Correcto. No sé si con eso estaría en claro. este caso, sí, muy bien. Y en este caso, usted como práctico tiene apoyo desde tierra, desde el muelle propiamente. Sí, nosotros hay una comisión en el puerto en la que previamente a la llegada del buque, él tiene un agente representante, el agente marítimo, y recibe la orden para solicitar determinado puesto de atraque, del lado norte, del lado sur de Sauder, o del lado norte, del lado sur de Napu, etcétera, ¿no? Indica su calado, indica el tipo de carga, para determinar si tiene carga peligrosa o no tiene carga peligrosa, etcétera. Es esta comisión del puerto, en la que hay un representante del operador, digamos, ya sea de Napu o de Sauder, un representante de la Capitanía de Puerto y el práctico, y el agente marítimo, por supuesto. Entonces, entre ellos ya se hace la planificación previa antes de la arribada del buque. Y se da toda la información necesaria para que cuando llegue el buque simplemente se le reciba, se le diga al capitán cómo va a hacer la maniobra y no se pierda tiempo, inmediatamente se procede a la operación. Yo entiendo que en estos temas el tiempo es dinero, ¿no? Es muy fuerte la suma de dinero que Eso aquí, es ¿no? cierto. Mire, más o menos en mi época, ahora estoy hablando de hace 10 años, el costo de un buque en Bahía, $10,000 diarios. Diarios, wow. No, sí, o sea, en los contratos que uno hace, tiene que tener mucho cuidado en lo que se acuerda.
Porque hay causas, por ejemplo, cuando hay mucha braveza en la que se cierra el puerto y el buque tiene que salir a fondear y esperar hasta que se calme, Claro. regresen las condiciones normales. Entonces, si el contrato está bien hecho, esto se le atribuye a actos de la naturaleza, o sea, actos de Dios que le llaman. Y eso no se paga el demurrage. Ya, El ya. demurrage es cuando usted por alguna razón X para de elaborar y el buque no puede operar. Entonces, si usted no ha hecho un buen contrato, va a tener que pagar el demurrage por estar el buque en bahía por mal tiempo. Claro, claro. Qué bien, qué interesante, Clemente. Creo que siempre aprender un poco es muy importante para todos nosotros, ¿no? Don Clemente. Yo creo que eso es parte del quehacer de un puerto, ¿no? Porque todos los puertos son similares en ese aspecto. Claro, Y la claro. gente porteña se acostumbra pues, a una forma de ser diferente a la que es en la misma ciudad o en la sierra o en la selva. Es lo que nos hace diferente a los porteños. Claro. Último aspecto en ese sentido del practicaje, hemos visto también las operaciones en las cuales hay un remolcador en algunos casos o en ocasiones dos también, ¿no? Que van apoyando la operación. Sí, y le puedo decir que hasta nosotros hemos maniobrado sin remolcadores. Sí, mire. Teníamos un práctico excelente, como el capitán Pariamachi, Inocencio Ariamachi, Pariamachi claro. Mendoza. En Ciudad Mucha Jardín. experiencia, muy buen experimentado, trabajó muchos años en ENAPU, y cuando ENAPU se deshizo de su práctico, vino a trabajar con Practimar. Una persona muy, muy noble, y en una oportunidad teníamos los dos remolcadores en el sur, Wow. porque los barcos en el sur en esa época pues, eran barcos grandes, enormes. Y había un buque que necesitaba con urgencia atracar. Yo le dije, capitán, espere que le voy a mandar un remolcador. ¿No? Cuando el remolcador llegó, el buque ya estaba amarrado. Oh. Porque el capitán conocía, pues tenía muchísimo, creo que tenía toda su vida en hilo. Y desde que él empezó a hacer prácticas y conocía ejes y maneje de todo lo que era la corriente. O sea, usaba el viento y la corriente para amarrar, nada más. A su favor prácticamente, ¿no? Y era un tipo tan intuitivo que, como le repito, cuando llegó el remolcador ya estaba amarrado. Después Pues, siempre hemos amarrado con un buque, con un remolcador, ¿no? ya. Pero por seguridad, eh, puerto es un hilo es un puerto abierto, Ujú. ¿no? Entonces está No hay expuesto rompeolas. en cualquier momento el mar cambie y el viento y la marejada sobre todo, Claro. porque la corriente, no, como le dije al comienzo, no es muy, muy intensa, pero sí el viento. Y si viene un buque contenedor, pues con 4, 5, 6 filas de altura de contenedores, como un velamen enorme, mayor Claro. área de exposición al viento. Así es. Y en ese caso, si tienes un viento de 4 o 5 nudos, lo manejas, lo puedes controlar bien. Pero si sube y no sabes en qué momento va a variar, sube de repente pues a 15 nudos y ya A la la cosa. cosa se vuelve más difícil. Claro. Entonces, si tienes un remolcador que está fondeado y has estado acostumbrado a maniobrar con un solo remolcador, por precaución tienes que usar el segundo remolcador. Y esto por experiencia, porque justo hablando del capitán Pariamachi, él como conocía dijo, no, con un solo remolcador es suficiente, pero se le presentó esta situación y golpeó al muelle, Wow. porque no lo puedes controlar. Lamentablemente las fuerzas de la naturaleza no son controlables y tienes que trabajar con lo que tienes. Cuando se hizo la investigación, el capitán de puerto simplemente le hizo una pregunta. Le dijo, si usted conocía perfectamente cómo son las condiciones del puerto de Hilo, ¿por qué no utilizó al segundo remolcador como resguardo? Claro. Entonces ya eso era no llamada de atención, sino un aviso de que por precaución mejor usa dos remolcadores. Claro. Porque estás protegiendo al buque, estás protegiendo al muelle y también al personal. Entonces es lógico, ¿no? Y a partir de ese entonces, ya en Saudi empezamos a usar los remolcadores.
ENAPO tenía su propia disposición, porque ellos sí son muy pegados a la letra. Entonces, exigían 2 remolcadores por seguridad. A raíz de eso, ya se empezó a usar 2 remolcadores. Pero aún así, el uso de 2 remolcadores, si no son los remolcadores adecuados, tampoco te sirve de mucho, ojo, porque los remolcadores, así como han evolucionado los buques, también han evolucionado ellos en su diseño. Entonces tú ahora, en la actualidad, que se usa mucho en los países de Europa y en Estados Unidos principalmente, son remolcadores que en el sitio tú le puedes dar vuelta. Lo puedes desplazar lateralmente. Qué ¿No? O sea, interesante. no necesitas salir del buque y hacer toda una vuelta. No, lateralmente con los famosos drivers que tienen en proa y en popa. O sea, es como una hélice que la giras en 360 grados. Una maniobrabilidad pues tremenda, ¿no? Tremenda maniobrabilidad. Claro. Son los famosos, primero eran los famosos remolcadores Z, que le llamaban Z, y después son ya no me viene a la mente. Pero cada día se han perfeccionado tecnológicamente. Entonces, Y ya que aparte nos... de la potencia que tienen, es la flexibilidad de la maniobra que pueden hacer. Claro, claro, que es fundamental aquí, ¿no? Ya nos ha mencionado a uno, bueno, ya te conocemos a 2 prácticos, don Clemente Orejuela y el señor Pariamachi. ¿Qué otros nombres nos puede recordar por ahí? Hoy deben de recordarlo mucho, pues, Augusto del Castillo, Claro, el capitán Augusto del Castillo, el famoso Pitoto que le llamaba, todo. un profesional excelente, Él es conocía hermano de mucho Jorge de del maniobra. Castillo, ¿no? Él es hermano del congresista de Jorge del Castillo, porque que llegó a ser premier del gobierno de Ana García, ¿no? Y que Claro. también fue alcalde de Lima. Ujú. Entonces, del Castillo era un tipo que muy bonachón, le gustaban mucho las amistades, las relaciones sociales, muy simpático Ujú. y maniobraba excelente. Yo aprendí mucho de él. Miren. Ah, aprendí bastante de Pariamache y también de Augusto del Castillo. Otro que estaba con nosotros era César Ulfe, que trabajó también para ENAPU, y que los dos vinieron a trabajar pues, conmigo y con Augusto del Castillo, ¿no? Éramos los 4 que iniciamos practimar, cuando recién se inició, ¿no? Claro. Después ya se fueron yendo, fuimos trayendo a otros prácticos, entrenando a otros prácticos, etcétera. Y al final, ya por la edad, pues 70 años, ya tuvimos que dejar todo, ya retirarnos Pero obligatoriamente practimar por ley. sigue. Practimar sigue. No, yo ya una vez que cumplí los 70 años y ya no pude renovar mi licencia, ya cerré la empresa. Cada uno quedó por su lado. O sea, hay muchos que se han ido a trabajar para Tramarsa, por ejemplo, otros que han hecho su empresa propia. Claro. Pero continúa el pilotaje en Lima de esa Hecho. forma, ¿no? Siempre, Claro. siempre hay 2 o 3 prácticos disponibles. Qué interesante. Don Clemente, hay otro, el tema que nos congrega principalmente el día de hoy es esta nueva ley que ha salido hace poco, en la cual se declara de interés nacional la construcción de un megapuerto para ir, ¿no? Yo empecé esa entrevista con don Jorge Gembes, quien le mando un cordial saludo, de verdad, dice que le tiene una gran estima también, y empezaba esta entrevista con él y lo hago igual con usted. En toda América, todo el continente americano no tenemos un megapuerto, ¿no? Hablamos desde Norteamérica, Centroamérica y obviamente Sudamérica. ¿Es posible esto entonces? ¿Y lo puede ser uno de los primeros megapuertos en todo el continente? ¿Cómo lo ve usted? Mira, Hamburgo, que es uno de los principales puertos del mundo, lo refieren o lo categorizan o lo catalogan como un megapuerto por la cantidad de carga y la eficiencia con que maneja esta cantidad de carga. Arriba de 12 millones de toneladas TEU. El TEU es una medida referida al contenedor de 20 pies. O Correcto. sea, ¿cuántos contenedores de 20 pies puedes manipular tú en un día, en un mes, en un año? ¿No? Entonces, al año estamos hablando de 2 millones, 3 millones, 1 millón, 10 millones, 15 millones. O sea, esa cantidad es lo que te da la idea pues, de acuerdo. O sea, Ya. mientras tú puedas manejar la cantidad máxima que se maneja ahora, yo creo que en Asia hay puertos, Hong Kong, eh, en Alemania, Hamburgo, hay varios puertos, no me acuerdo yo ahorita, hay una lista ahí.
pero es por el volumen de carga que están manejando y la eficiencia con que la manejan. Entonces, estas son dos cosas que van de la mano, ¿no? O sea, yo puedo manejar una cierta cantidad de carga en mucho tiempo, o puedo manejar la misma cantidad de carga en un tiempo muy corto. Esa es la eficiencia que me diferencia a mí de otro puerto. Ambos manejamos 10 millones, pero yo te lo despacho mucho más rápido, es más eficiente. O sea, tengo capacidad de poder aumentar mi capacidad de uso del muelle. Y crecer, pero crezco conforme crece la demanda. Entonces tengo mis planes de desarrollo concatenados. Si yo ya estoy yendo, que estoy llegando a mi punto de saturación, pues inicio mi plan de ampliación con tiempo suficiente para atender a la demanda que está incrementando. O sea, eso requiere infraestructura, por un lado, conectividad, por otro lado, y tecnología portuaria. La tecnología portuaria es diferente a como es en toda industria, ¿no? Toda industria especializada tiene su propia tecnología. Por ejemplo, En el caso, los buques, sí, los buques, por ejemplo, ahora ya no vienen con grúas, ¿no es cierto? Los buques exacto, no, ya exacto. no Eso vienen con grúas. Las grúas son propias del terminal portuario. Eso es lo que se busca. O sea, antes un buque, recuerda, en mi época se le llamaba la grúa real, ¿no? Era una tremenda grúa que manejaba, pues se podía manipular 150 toneladas, ¿no? Entonces era la grúa real, solamente se utilizaba en casos especiales. Pero eso le quitaba, lógicamente, capacidad de carga. Lógico, Entonces claro. ellos han propugnado siempre de que los puertos sean los que estén capacitados para descargar al buque. El buque debe de llevar la máxima carga. Pero en esa época, pues como el puerto no tenía, los buques hacían su descarga, utilizando sus propios medios. Claro. Las cuadrillas de los estibadores tenían los grueros, ¿no? Que conocían, se les adoctrinaba, se les preparaba para el manejo de ese tipo de grúas. Ya con la grúa real intervenía el personal de a bordo, ¿no? Porque era un poquito más complejo, compleja su operación. Pero lo que tú dices es cierto. La tendencia, así como es ahora en el transporte de la carga, la contenerización de toda la carga. Recuerda que antes empezó con carga de granel, carga paletizada, ahora es carga contenerizada. La mayoría de carga. ¿Por qué? Porque es el modo más fácil de manipuleo, ¿no? Entonces, igualito, el buque quiere grande buque, pero mayor capacidad de carga también, para que sea el muelle que tenga toda la infraestructura necesaria para descargar la nave. Y como lo que se está haciendo ahora, y las grúas son completamente automáticas, ¿no? O sea, pasan como un juego, van recogiendo los contenedores, los van poniendo en los camiones y a la inversa. Vienen los camiones, los sacan y lo van cargando, ¿no? En la que toda la operación que antes se hacía con 15 o 18 hombres, ahora se hace pues con 4, 2, a lo mucho. Y esa es la gran diferencia. O sea, ¿hacia dónde van las tendencias? La modernización del puerto es una cosa. El puerto no es solo, o sea, tiene que haber conectividad con los mercados a través pues, de sus vías viales, ¿no? Sus redes viales, sus carreteras. Nosotros tenemos que ver ese aspecto también. Y otro aspecto que es la ciudad-puerto, ¿no? La ciudad-puerto debe tener su plan de desarrollo igual. Porque, un ejemplo, ¿no? Cuando el Estado ha concesionado el puerto del Callao, el lado norte y el lado sur, que son dos compañías privadas, y que ellos han modernizado el puerto con rutas carrilanas especiales, etcétera, ha aumentado el tráfico marítimo. Pero en alguna forma nos ha afectado a nosotros, como puerto de Hilo. Porque como te dije al comienzo de la conversación, Hilo antes era la puerta de entrada y de salida hacia los 5 continentes, directamente del COVID. Claro. Pero a raíz de que ya el Callao mejoró su eficiencia portuaria, modernizó su manipuleo de contenedores, ahora lo que hacen es, acá vienen buques pequeños, medianos, y se llevan 5.000, 7.000, 6.000 toneladas al Callao. Y ahí la van acumulando hasta que venga un buque grande, enorme, que se lleva toda la carga para Europa o toda la carga para Asia.
A esto le llamamos Entonces, cabotaje, ¿verdad? am, claro, puede ser una especie de cabotaje, porque cabotaje es el intercambio de mercancías entre puertos de un país, ¿no? Que Claro. de un puerto lo lleva al otro país. Pero se entiende más que nada cabotaje para consumo interior. No sé si me explico. Ya. O sea, yo puedo traer cemento, por ejemplo. Mm, Cemento de Lima lo puedo traer a Hilo, ¿no? Por vía marítima. Ese es un cabotaje, porque acá en Hilo se va a consumir. En mm. cambio, yo, el cobre que lo llevo al Callao, no es No para es que para se el Callao. consuma en el Callao, es para que se Claro. exporte. Ah, ya, ya. Entonces, es una especie de cabotaje, sí o simplemente porque se da entre dos puertos del mismo país. Claro. Pero lo que define el cabotaje es el movimiento de mercancías para el consumo de cada país. Mm, Entonces, a ese tipo de transporte se le da una serie de incentivos. ¿Para qué? Para que, lógicamente, no se congestione el puerto, claro. porque la misma cantidad de cemento que necesitas con un buque, vas a necesitar muchos camiones para traerlo de Lima. No sé si me explico, ¿no? Más o Claro, menos es claro que la, sí. la idea. Yo conozco, por ejemplo, que en Estados Unidos y en México también está utilizándose mucho la idea de puerto seco también, ¿no? Puertos secos que de alguna manera permiten aglutinar pues la carga para luego ya destinarla hacia el mar propiamente, ¿no? Así es, así es. Y mira, justo ahora yo te voy a expresar mi idea que hace muchos años te las he comentado ahí, ¿no? Nosotros tenemos la zona franca industrial, ahora se llama CETICO, se llama Zona Especial de Desarrollo. Pero hemos visto que a través de los años, desde que se creó hasta la fecha, no ha habido un real desarrollo de esas zonas, Así es. Así es. ¿correcto? Entonces yo le digo, oye, si el puerto de Hilo ahora está enclaustrado, si hablamos del terminal portuario de Hilo, está enclaustrado, y tenemos una zona franca que ya le hemos conectado con una vía de 5 o 6 kilómetros, 7 kilómetros, ¿por qué no utilizamos una vía férrea y lo conectamos físicamente? Y hablamos de Hilo y la zona del puerto de Hilo y la zona franca como una unidad económica, Wow. en la que la zona franca se convierta pues en su sal, ¿no? Zona de Claro. acondicionamiento logístico. Entonces, todas las operaciones que están fuera de la ciudad, tú sabes de que la zona franca tiene conectividad con carretera con la binacional, ¿no? A Así es, través de sí. ¿sí? Correcto. Entonces vendría todo el comercio del sur vendría a través de esa ruta. Y Mm, todo el manipuleo, el almacenaje, etcétera, se haría en la zona franca, que tiene cuentas, creo que son más de 360 hectáreas, ¿no? De las cuales el 10% recién está habilitado, más no mm. se ha habilitado. La mitad casi se daba a Bolivia, que también no ha hecho absolutamente nada. Y todo eso se podría volver pues, un puerto seco, si quieres llamarlo. Yo le Mm. llamo zona de acondicionamiento logístico porque tiene espacio para depósito y para hacer todos los cambios que uno quiera hacer. Mientras no le cambies la naturaleza del producto, puedes cambiar de embalaje, puedes dividirlo, etcétera, ¿no? Entonces, cumples con las leyes de la aduana y le das actividad a una gran zona que hace años que no desarrolla. Ujú. En esos casos, cuando tengo entendido, cuando esto ocurre y ya prácticamente el almacenaje en ENAPU mismo ya sería mínimo, ¿no? Prácticamente todo sería embarques directos, ¿no? Embarques directos para que entra la carga y se va directamente al buque. ¿Sí? ¿Puede ser? Pero recuerda esto, necesitamos que la modernización que se hace, creo que más o menos en los últimos años el Estado le ha estado transfiriendo unos 60 millones aproximadamente de soles Ujú. para reparar el muelle, ¿no? O Mm, sea, los pilotes son huecos, los están rellenando, etcétera, para mejorar la resistencia ya, por metro cuadrado del muelle, para reforzar la resistencia general del muelle y pueda recibir buques de mayor tonelaje, etcétera. Pero ojalá de que con estas reparaciones, estos refuerzos que se le esté haciendo, se permita poner una vía férrea ujú, en la cual entre el vagón, lo que sea, y se descargue directamente a eso, y ahí se lleve directamente a la zona franca, por ya, decirte, ¿no? A la zona de desarrollo. Ya que después de eso sería como un inicio, y si estamos hablando de una red ferrocarrilera en el sur, ¿no? wow, Hablamos de un tren bioceánico, hablamos de la famosa ruta que existe ya con el Brasil a través
de Santos, puerto de Santos en el Brasil, y que conecta con Bolivia y que también conecta con Chile, ¿no? Entonces, ojo, si queremos competir con Chile, tenemos que tener buenos puertos. Definitivamente. Si no, a las finales, como ya lo dijo alguien, la carga que llega a Hilo va a ser la carga que no se puede exportar porque ya los chilenos están al 100%, ¿no? Entonces, eso no es estable. Pues queremos competir por algo que el cliente lo escoja porque somos un puerto eficiente, eficiente sobre todo en costos, eficiente sobre todo en seguridad, que no tenga robos, eficiente en la expedición de la carga, que no sea tan engorrosa en los trámites, y eficiente en el uso de las tecnologías actuales como son las cibernéticas, las facturas electrónicas, los biles electrónicos, el bill of lading, el manifiesto de carga que es electrónico y aceptado y se pasa simplemente una inspección muestral y es expedita la carga, no es la expedición de la carga, que sea rápida y eficiente. Entonces, en esa forma, si la atención a la carga, la atención a la nave es rápida y no se demora pues 4 o 5 días mientras Chile se demora la mitad, no, nosotros tenemos que ser igual o mejores que ellos. Nuestra posición es ideal, tenemos buena conectividad, pero nos falta esos pequeños detalles que lamentablemente, mira, si yo te estoy hablando del año 87, la década del 80, y actualmente seguimos prácticamente en lo mismo. No ha habido mayores cambios. Algunos sí. Recuerda que a ENAPO se le ha dado el 17% del arancel de la sofra tacna. Y de cual últimamente, cuando estaba yo de directorio, se le ha entregado como cerca de $3 millones para el equipamiento. Pero sin embargo, ellos tenían, le dimos un stacker ahí para manipuleo de contenedores, y mi preocupación era, ok, les estamos dando este dinero, pero ellos lo están tomando como si fuera una donación, un regalo, y eso no debe ser así. Eso debe ser, si ellos lo utilizan ese stacker, deben de guardar una reserva para el reemplazo de acá a 10 años de ese equipo, y que no esté pendiente de que le sigamos donando. Uno tiene que independizarse, así como a nosotros nos ha apoyado la SOFRA, también con ese 17%, tenemos que ser independientes. Y hemos estado bastante tiempo y tenemos que ser autosuficientes, habernos desarrollado, ¿no? Es como el gobierno cuando prohíbe las importaciones para proteger la industria nacional. Ok, ¿cuántos años se le va a proteger? ¿Se le va a proteger toda la vida? No, el empresario tiene que poner de su parte, tiene que poner de su ingenio y su capacidad para mejorar y poder ser competitivo a nivel internacional. Lo mismo sucede con los puertos. Nosotros no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo a nivel internacional. Así es. Y sobre todo, a las finales, si igualamos a Chile, estamos al mismo nivel, pues podemos presentar una oferta portuaria del lado del Pacífico al Atlántico en general, ¿no? Tanto los puertos de Chile y los puertos del Perú, porque va a haber cargas suficientes si hacemos las cosas bien. Va a haber carga para ambos países, pero si los puertos están bien preparados, no nos quedemos estancados como lamentablemente lo hemos estado haciendo, ¿no? Así es. El gobierno solamente ha querido conceder, hacer concesiones y lavarse las manos. Eso no es así. Yo creo que tenemos que trabajar porque nosotros tenemos capacidad de gente para hacerlo. Tenemos muy buenos profesionales que pueden manejar y administrar un puerto, pero con las normas que dan, son muy ambiguas en un caso y en otro caso tratan siempre de mantener la decisión final en Lima. Ese centralismo que ha existido por muchos años, cuando sale una ley diciendo de que las autoridades portuarias regionales van a hacer sus planes de desarrollo y que en conjunto van a hacer los planes de desarrollo del sistema portuario nacional, eso no funciona, ¿no? Todo lo han hecho en Lima. Claro. Entonces, el plan de desarrollo para Hilo, el último, después de 3 o 4 modificaciones, que me parece más sensato, ¿no? Trabajar Hilo en 3 fases. La primera fase con lo que se tiene, como están haciendo ahora, ayudándolo a reforzar las partes que están deterioradas, etcétera, ¿no? Pero recuerda de que hasta el año 16, si no me acuerdo, acabo de ver unas estadísticas que me han enviado de una
exposición que ha habido ahora último en Hilo, y en la cual me alegra saber de que hasta el año 2016 habían 206.000 toneladas de manipuleo. Y de ahí ya empieza a variar. El 17 subió a 300.000, el 18 ya está arriba de 400.000, y en los últimos años medio millón de toneladas ha manipulado el terminal marítimo de Hilo, ¿no? ¡Qué suerte! Pero ojo, cuando yo estaba de práctico, ya los grandes buques que llegaban a Saue tenían problemas para amarrar, porque eran buques de la tercera generación y tenían más de 200 metros de eslora. Entonces quedaban, porque la longitud operacional de Saue creo que es de 160 metros más o menos. Bueno, sí. Entonces quedabas tú con 30 o 40 metros con la popa volada. Wow. Y los capitanes no querían trabajar, era muy peligroso. Claro. Entonces optaban por solicitarle a la gente el otro muelle que se veía más largo, querían pasarse a ese muelle, por seguridad, y lo hacían. O sea, se pasaban esos buques grandes, se pasaban a Enapu. En Apu estamos con 200, me parece, cerca de 200 metros. No, claro, operacionalmente hablando, te digo, no, porque son dos puestos de atraque. Conforme va disminuyendo la profundidad, ya no puedes meter demasiado el buque. Claro. Pero sí, 200 metros entra perfectamente el buque. Yeah. Entra perfectamente el buque. Entonces, esto, yo no sé si se deberá a ese factor, porque desconozco si la demanda se ha incrementado por otras razones, la demanda portuaria, y que ahora ha aumentado su tonelaje, ¿no? Ya estando en 500.000 toneladas, yo creo que tienen que pensar en la segunda fase. En la segunda fase es la expansión del terminal marítimo. O sea, estamos hablando con lo que tenemos, con lo que podemos trabajar. Paralelamente se pueden ir haciendo los estudios para lo que usted llama el megapuerto, ¿no? O tender a un megapuerto. Pensamos en grande, aunque no lleguemos a alcanzarlo nunca, pero ya estamos pensando en grande y vamos a tener un puerto mejor. Si no se puede hacer donde es ahora, pues buscar el sitio adecuado, ¿no? Si debe ser en Tacna, pues bienvenido sea. Claro. Pero el muelle Grau creo que no tiene más, mayor sustento como para poder continuar. Pero que hagan un buen estudio. La Marina lo puede hacer, el estudio batitemográfico, oceanográfico, hidrográfico para la designación de esta ubicación. Permítame comentarle, tenemos ya un estudio que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no es un estudio a profundidad, falta batimetría y falta algunas cosas más, ¿ya? Pero sí, en el estudio básico que ya hicieron y que están por pasarme el documento en cualquier momento, hablamos de que en la zona de Punta Coles, o sea, a la altura del cuartel Catacat, ¿sí? A la altura del cuartel, allí sería una zona en la cual podría haber una profundidad de hasta 24 metros, calado. ¿Ah? Cierto. Sin embargo, tenemos ahí... Te adiciona algo más. Hubo una compañía que presentó un proyecto para lo que me acabas de mencionar. Michepor, y que ese proyecto, así es, y ese proyecto se quedó en el Ministerio y no le dieron, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no le dieron la aprobación. Claro. Marco, tenemos yo también tengo, particularmente yo también tendría mis dudas por lo que es una reserva natural. Así es. Es una reserva natural. Entonces, por más que te diga que la construcción del muelle, ese estudio de impacto al ambiente marítimo, va a ser mínimo. Bueno, ese mínimo hay que considerarlo. Claro. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, es una alternativa. Es como dice, o sea, decían nuestros abuelos, para una buena tortilla hay que romper pues, huevos, ¿no? Igual acá, oye, tenemos que pensar en el desarrollo, pero también ahora ya se piensa en la protección del medio ambiente. Claro, o sea, eso puede ir caminar de la mano. El desarrollo de la minería, el desarrollo de la agricultura no tiene por qué ser excluyente. Así ¿no? es. Tiene que ser, ahora tenemos organismos internacionales que ya te dictan las normas bajo las cuales la explotación minera no va a afectar a la agricultura. Y mientras se respete eso, yo creo que podemos andar juntos, ¿no? ¿Qué ha pasado en Paracas, no? En Paracas tenemos un caso bastante peculiar, ¿no? También. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo nos usted un poco? A ver, cuéntenos un poquito. No, yo sé de que ha habido contaminación porque antes criaban allá, habían criaderos de
¿Ostras? De ostras, sí, ¿sí? de ostras. Y no sé por qué motivo mataron toditas las... Es que hay ahora una presencia minera también muy cercana, ¿no? Y hay una afluencia Algo de así. camiones Entonces, camiones y polvareda que eso genera y por lo tanto, pues, atenta contra el turismo. afecta la vida marina. La Ah, vida sí, marina es muy susceptible, es muy sensible. correcto, correcto. Entonces, cuando hacemos un proyecto, por ejemplo, de transporte de minerales, Ya, y tiene que hacerlo bajo condiciones que son ahora normadas. No lo puedes hacer con fajas abiertas, tienes que hacer con fajas transportadoras cerradas claro. para evitar, porque acá corre mucho viento. Ujú. Entonces, hay una serie de requisitos que tienen que cumplirse necesariamente. Cuando quisieron hacer el famoso muelle de este tipo en Ancón, todo el mundo se opuso. Ah, Porque Ancón en Lima es una bahía que tiene sus peculiaridades también. claro. Turístico, Acá entonces netamente, ¿no? se quiere hacer un megapuerto o un puerto nuevo justo es ideal, yo lo reconozco que es ideal el sitio, pero está justo pues en la reserva de Punta Cole, ¿no? Así es. Entonces ya quedaría la decisión, yo también le dejaría la decisión al pueblo, ¿no? A través de su alcalde. Si ellos hacen un referendo y si se quiere, bueno, si queremos desarrollo a expensas de que se afecte un poco la esto, pues adelante. Pero si no, hay que respetar pues la decisión del pueblo, es lo que Claro, nosotros llamamos, lo que llaman ahora la licencia social. la licencia social. Y creo que hay que buscar otras opciones, ¿no? Creo que hay que buscar otras opciones, ¿no? Debe haber, ¿no? Nuestro mar es amplio. Se puede hacer, Claro, pero claro. al último yo también soy de lo que piensa que se gasta demasiado en defensa y hay que gastar más en desarrollo. Pero la defensa es como un seguro para el país, un seguro para garantizar su soberanía del país. Eso no se come, eso es Claro, algo abstracto, pero que se necesita. claro. Entonces, tiene que haber un equilibrio. No puede haber mucho armamentismo, no debería de haber, para poder destinar todos esos recursos al desarrollo de cada país. Acá la Pero clave es el ojo, punto medio, ¿no? mi querido amigo, ojo, la experiencia de los últimos 20 años de gobierno que hemos tenido nos ha dejado estupefactos, ¿no? Tanto dinero que se ha perdido por culpa de la corrupción. Mm, Y cuántos presidentes están involucrados. Entonces, si nuestros líderes no han sabido responder a esa confianza que el pueblo les ha dado, ahora necesitamos un cambio. Y lamentablemente ese cambio ha caído en forma muy radical, demasiado radical. Porque nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir nuestra, rechaza ese sistema. Queremos un cambio, lo aceptamos, porque hay mucha gente que lo necesita. El gobierno tiene la obligación de ser un gobierno para todos los peruanos, no solamente para la élite que vive en Lima. Eso es cierto, eso lo aceptamos, pero no llegar a un extremo como se está llegando ahora. Esa es mi posición. Don Pero creo Clemente, de que, sí, tenemos en hilo siete terminales portuarios, ¿cierto? Empezando desde Enyi, que vamos al sur, y por el norte Punta Tablones, que es el terminal de ácido sulfúrico que tiene Sauder, ¿no? Pasando por, es obviamente Sauder, Enapu, ¿no? Por Consorcio Terminales, ¿no? Que son multijoyas, en fin. Usted nos hacía una comparación en algún momento con Barcelona, ¿no? Cuéntanos un poquito esa experiencia y cómo podríamos comparar ese megapuerto que tenemos en Barcelona, España, para compararlo con esa infraestructura que tiene Hilo? mira, entre todos los terminales, puertos fijos y mixtos que has mencionado, creo que se está movilizando alrededor de 4 millones de toneladas al año. Así fácil y sencillo, ¿no? Es muy importante la iniciativa privada. Perdón, no, Entonces, simplemente, tengo acá el dato exacto. En el año 2020 se han movido 3.200.000 toneladas en los 7 terminales de Hilo. ¿Ya? no vamos hacia los 4 millones, Ah, correcto, poco a correcto. poco. Ajá, Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente, la iniciativa privada es muy importante. Entonces, el gobierno de por sí es un administrador no muy eficiente. ujú, El empleado estatal
sentado en su oficina, recibe su sueldo, tenga un buque o tenga 100 buques, no le interesa, ¿no? El puerto tiene que ser desarrollado de acuerdo a la demanda regional que tenga, a su influencia como puerto. A Hilo lo han declarado, al terminal marítimo específico de Hilo, lo han calificado, designado como puerto nacional porque tiene influencia en más de 2 regiones. Y dentro de ese accionar legal, solamente depende exclusivamente de la Autoridad Portuaria Nacional, de la APN. En este caso, la Autoridad Portuaria Regional no se puede meter, digamos, con Hilo, con el terminal marítimo de Hilo, cosa que es incongruente, porque ¿quién mejor que nosotros, los que estamos en Hilo, los señores que representan a la Cámara de Comercio, a la municipalidad, a los trabajadores, etcétera, conocen la realidad de lo que está pasando en el puerto de Hilo, ¿no? Conocen la realidad de lo que pasa en Puno, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile? Si sabemos que Matarani tiene intereses chilenos y peruanos, Arica igual, intereses chilenos y peruanos, y Hilo pues está en el medio, ¿no? Y si se va a concesionar para desarrollarse en apoyo de estos 2 señores, de estos 2 puertos, o va a ser una competencia realmente para ellos. Entonces, vamos por ahí, ¿no? En ese aspecto, ¿qué cosa es lo que convendría más? ¿Que se le inyecte dinero para modernizarlo o que se vea el puerto de Hilo como un todo? Y es a donde iba tu pregunta, ¿no? Como yo te dije al comienzo. A mí me maravilló Barcelona porque cuando entraba, pues veía que un buque se dirigía para un lado, el otro buque para el otro lado, y el buque de turismo se iba para otro lado, ¿no? Y todos, congestión en tráfico, ninguna. ¿Cómo lo hacían? No sé. Pero tú no veías ningún camión que pasara por la zona de turismo, por ejemplo. Todos los camiones iban hacia la zona donde estaba la zona carga, industrial, digamos, ¿no? De carga, etc. Y pues todo bien protegido, tenían su rompeolas. Evidentemente las condiciones de mar son diferentes, pero una demanda así te va a justificar tener unos rompeolas en Hilo para que sea similar, ¿no? Con sus indicadores, sus iconos de seguridad, ¿no? Los ingresos y las salidas perfectamente marcadas, una infraestructura para depósitos, para bajar, para la aduana, en forma adecuada, o sea, comodidades para el cliente, ¿no? Comodidades para el turista y comodidades para la tripulación que arriba a un puerto y que tiene necesidad pues, de bajar también, ¿no? Mientras ellos están bajando su carga, pues el resto está haciendo turismo y es bueno para la ciudad. O sea, muchas ciudades, la mayor parte de sus ingresos son por turismo. Así es. Y eso ha sido causa de que, por ejemplo, acá en Estados Unidos han habido muchos pueblos que por la pandemia pues prácticamente han quebrado. Y el Estado los ha ayudado y ahora están otra vez renaciendo, ¿no? Está volviendo el turismo. ¿Por qué? Porque, bueno, Estados Unidos es una gran potencia y ya prácticamente ha vacunado a la mayoría de su población. Aún así hay cierta resistencia por gente que no quiere vacunarse. Pero, en fin, ya empezaron a tener su vida normal. Y el turismo interno y el turismo externo son sus pases principales. O sea, fines de semana todo el mundo te va a visitar algo que esté cerca, para distraerse, tener su momento con la familia, etc., ¿no? Allá en Barcelona es igualito, tú bajas y tienes trenes, tienes centros de información turística, tienes una serie de eventos que te pueden interesar, ¿no? Si eres religioso, si eres aventurero, lo que sea, hay para todo. Y eso es lo que significa un megapuerto, en la que puedes recepcionar todo tipo de buques, todo tipo de carga, porque aún la carga peligrosa tiene su sitio adecuado. Entonces, eso es lo que te hace a ti llegar a un puerto y disfrutar tanto de la vista como disfrutar pues, la velocidad de buques y la cantidad de buques que tienes en espera.
O sea, salgo ahí, tiene 20, 30, 40 buques esperando en Bahía. Entonces, es algo que me gustaría a mí a veces cuando veo 10 buques en hilo, y digo, y está el puerto cerrado. Lo primero que digo cuando veo muchos puertos en Bahía. Ojalá quisiera verlos ahí cuando el muelle los muelles estén operando al máximo y estén esperando para eso. Muy bien, don Clemente, de verdad que ha sido muy grato compartir con usted, su experiencia es importantísima en todo esto, creo que Hilo y la región en sí tiene un gran reto por delante, ya esta ley que se ha dado, creo que motiva, pone las cartas sobre la mesa para educarnos, para motivarnos a hacer una labor importante y que tiene mucho camino por recorrer, ¿no? La cosa no es a la vuelta de la esquina, tenemos mucho por recorrer y creo que hay que sentar las bases claras, precisas, para que esto se pueda hacer realidad en un momento, ¿no? Por lo pronto, vamos a recurrir de verdad, como lo venimos haciendo ahora, a gente especializada en el tema, como es usted, como es don Jorge Gembes. Tengo también al señor Risueño en espera de NAPU, el gerente nacional de NAPU, para poder conversar también con él. En fin, vamos a recurrir a gente que conoce el tema, ¿no? Para que nos puedan asesorar de manera práctica y directa, ¿no? Y no caigamos en simples opiniones, simples especulaciones. Eso tenemos a veces demasiado, a ¿no? eso iba y te tomo la palabra, porque como te dije también al inicio, están las normas que declaran de interés nacional el desarrollo de Puerto de Hilo para la zona sur, ¿no? Para la macro. Es muy importante. Ahora, con esa norma, nosotros podemos derivar una serie de acciones legales también. Pero ¿a quién le corresponde eso? A nuestras autoridades locales. Nuestras autoridades locales tienen que trabajar en consenso. No puede haber discrepancias. No puede haber discrepancias entre los alcaldes provinciales, los distritales y el gobierno regional. O sea, tienen que trabajar todos en conjunto. Si tienen un canon, que es, ojalá, con el precio del cobre que ha subido tanto, pueda ser significativo, pues trabajen en eso. Todos en conjunto. Y sobre todo, a través tuyo, a través de tu programa, tenemos que inculcar, rescatar esa integridad que tenían antes las autoridades, esa integridad que tenían los políticos, esa honestidad de hombre que nos identifica como tal, ¿no? O sea, el hombre que ha sido elegido debe ser 100% honesto, no simplemente serlo, sino también parecerlo, o parecerlo. Yo creo que si se dan esas condiciones, si se maneja bien el presupuesto, si se trabaja en consenso, que no es mucho pedir, yo creo que trabajar en consenso no es mucho pedir, pongo de lado mi ideología y trabajo contigo para el desarrollo del pueblo, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y a través de los medios de comunicación, como tu programa, por ejemplo, entrevistas a alguien, pero deja esa semilla, ¿no? Oye, elijamos bien para que nuestras autoridades trabajen en conjunto, trabajen en consenso, trabajen juntos y que tengan planes de que se respeten a nivel regional, a nivel distrital y a nivel provincial. Se respeta, pero hay un plan de desarrollo que nos guía a todos, el regional que debe ser, ¿no? El gobierno regional para que pueda interpolar con otras regiones, para que se hable de un desarrollo macro regional. Eso es lo que a la final es tu mensaje debería de ser, ¿no? Sembrar, así como yo quise sembrar la semilla de la calidad total, ¿no? Y que lo siguieron muchas agencias marítimas, también debe crearse un. El puerto debe ser un servicio de calidad total. Y las autoridades también tienen que corresponder eso con servicios de calidad total, pero trabajando juntos. Bien, don Clemente, muchísimas gracias nuevamente, un agradecimiento no solo mío, sino creo que todo Hilo le agradece sus palabras, su experiencia, y estaremos más adelante reuniéndonos, contactándonos a través de la tecnología también para poder seguir conversando un tema que, como repito, tiene mucho pan por rebanar todavía. Así es. Así es, te agradezco la invitación, un saludo especial a todos los isleños y siempre mi agradecimiento porque todo lo que tengo se lo debo a Hilo, muy feliz de haber estado trabajando con ellos, aportando algo de lo que podía y que sigan los éxitos y el desarrollo se inicie ahora en Hilo. Buena suerte y cuídense sobre todo hasta que todo esté bien controlado. Placer saludarte, hasta luego. Ok, hasta luego. Amigos, fue don Clemente Orejuela Bolívar, un amigo y enamorado de Hilo directamente y que tiene mucho por compartir con nosotros. Continuamos con nuestro programa.